Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, corazón, muchísimas gracias por tu apoyo. Si te interesa lo que es una lectura personal, el único medio vas a encontrar lo que es en la descripción de cada video, un correo, ¿vale? Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Tengan cuidado, Tauro, mi bisonte. Tengan mucho cuidado con las estafas, porque encima cobran 4 veces más que yo. Ay, por Dios. Yo no sé cómo lo hacen, cariño. Muy bien, tengan cuidado, ¿vale, bisonte? Tengan mucho cuidado. Me dice, la vaca, mira, justo que te digo esto, tengan cuidado. Y me están diciendo, cuidado, mi bisonte, cuidado. Y es muy curioso porque la vaca también representa lo que es a un Tauro, corazón, ¿vale? Entonces, me dicen que tienes que tener cuidado. No vaya a ser, mi querido bisonte, que a lo mejor de repente hay personas que vienen con una careta de ovejas y por dentro son lobos o son lobas. El otro mensaje también, no todo tiene que estar relacionado con la parte de los sentimientos o la comunicación. Puede ser también al momento de firmar contratos, documentos, trámites legales, etcétera, etcétera, mi bisonte, ¿vale? Hagas lo que hagas, Tauro, infórmate bien, no te precipites, corazón, porque las energías me dicen, ten cuidado, ¿vale? Si te vas a ir de fiesta, no cojas el coche, por favor, que otro conduzca por ti, porque las energías me dicen, es una semana que tienes que ir muy cuidadoso y muy cuidadosa en tu vida. Carta guía, carta consejo, Tauro. No es para que te asustes, no, bisonte. Como dice en ese mensaje, guerra avisada no mata soldaditos, cariño, ¿vale? Muy bien. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi bisonte. Cariño, la carta de la sacerdotisa cayó, tu signo, tu signo. ¿Sabes qué siento yo, Tauro? Siento que te están advirtiendo para que no te compliques la vida, porque cuando sale lo que es en una lectura tu signo, nos dicen la suerte te acompaña. Entonces, como yo te he dicho ahora, tienes que ir con cuidado, tienes que ser precavido, precavida, pues entonces, cariño, vas a estar más atento y más atenta ante la situación de esta semana, mi bisonte, ¿vale? Siento, bisonte, también que una persona mayor influye mucho lo que es en tu vida. Puede ser de una forma positiva como también de una forma negativa. Mayor de 40 años. Quizás puede ser 30, pero yo lo veo mayor de 40 años. A lo mejor es tu suegra, Tauro. A lo mejor es tu suegro, Tauro. Esta persona es entre piel blanca, puede ser un poco trigueña también. No es caucásica, no es rubio como yo. Tauro, Richa, mentira, corazón, yo soy moreno. Entonces, mi bisonte, siento que hay una persona mayor y posiblemente también, Tauro, tienes que ir con cuidado con esta persona mayor. Corazón, o ve con cuidado, de repente puede ser tu jefe, tu jefa, un profesor, una profesora también. Ten cuidado, ¿vale? No todo lo que brille es oro, bisonte. O puede ser que tú me digas, Richard, ahora que lo dices, he tenido un sueño con mi padre, con mi madre o una persona mayor que ya no está en este plano terrenal. Puede ser abuelos, puede ser familia, puede ser un amigo, una amiga también, bisonte. Cuando tú sueñas a una persona, bisonte, que ya no está en este plano terrenal, esta energía quiere protegerte, esta energía quiere advertirte de algo, bisonte. Empieza a hacer memoria, Tauro, empieza a hacer memoria. ¿Quiénes son tus enemigos también? Empieza a hacer memoria. Puede ser que estás lidiando con un Virgo, con un Tauro, un Cáncer. Es que, Tauro, por Dios, cariño. Y mira cómo sale lo que es la carta de la energía mayor y la carta de la luna. Problemas, problemas, Tauro, problemas, cariño, con una persona mayor. Y me sale tu signo, Tauro, corazón. Siento que vas a tener problemas con una persona mayor o ya tienes problemas con una persona mayor. No sé por qué siento que puede ser padres, madres, suegros o suegras, o puede ser de repente tu jefe, tu jefa, tu profesor o tu profesora. Me sale lo que es Leo, un hito más. Géminis, corazón, Géminis. Vamos a continuar, mi bisonte. Ten mucho cuidado, Tauro. Richard,
Yo lo cuento todo a mi suegra, Richard. Somos uña y mugre. Somos las hermanas Williams. Cariño, ¿por qué confías en tu suegra? ¿Por qué confías en tu suegra, corazón? Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles, ¿vale? Pero ten cuidado, bisonte. Ten cuidado. Vamos a ver un mensaje de los arcángeles o qué arcángel te acompaña en esta semana, bisonte. Dice, establece prioridades. El arcángel Metatrón, pone el acento en tus prioridades, yo te ayudaré a organizarte y a motivarte, Tauro. En pocas palabras, corazón, es una semana que tienes que apostar por ti, tienes que apostar por tu proyecto. Primero tú, segundo tú, los tuyos también. Vamos a suponer, Tauro, vamos a suponer que tú tienes lo que es una familia, tienes un hogar, como ejemplo. Pero puede ser que a lo mejor tu madre, tu padre o un hermano mayor no está de acuerdo con que tú estés con esta persona. Las cartas, los ángeles me dicen, cariño, establece prioridades. En este caso, bisonte, primero es tu familia, ¿vale? Es cierto que nosotros podemos escuchar a nuestros progenitores, a nuestra familia, pero solo podemos escuchar, cariño. La última palabra lo tienes tú. Un consejo siempre viene bien, pero la última palabra lo tienes tú. Si tú me dices, Richard, no son los míos, son los padres de ellos o de ellas, tú lo escuchas de una forma pacífica, de una forma educada, pero al final la última decisión lo van a tomar ustedes de la familia, tú, tu pareja o tus hijos. ¿Vale, bisonte? Muy bien, establece prioridades, también me están diciendo. Vamos a ver, mi querido bisonte, qué nos quieren decir iniciales. ¡Ay, por Dios, qué miedo que me da! Solo falta que salga la inicial de esa persona que tú ya tienes lo que es en tu mente. Iniciales. La letra O, la letra F, la letra H, I, también, uno más. La letra K y la letra L. Uno más, ya está. G, ya está, corazón. Si no, te voy a dar todo el abecedario. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios universo me ayude, mi querido bisonte, corazón. Vamos a ver, Tauro, cariño, ¿qué me dicen? La carta del 10 de bastos, bisonte. Siento, Tauro, que no estás siendo feliz en casa, Tauro. No estás siendo feliz de repente con los tuyos, con tu entorno. O puede ser que hay personas que se meten mucho en lo que es en tu relación o algo está pasando en tu familia. Porque fíjate, aquí tú ves un personaje que está en su casa, está con un vestido de novia, pero se está quemando, cariño, su entorno. Hay un problema en tu casa, hay un problema en tu hogar, con tu pareja. Vamos a ver, bisonte, cariño. La carta del el hilo de la vida. Es como que me dice Richard, a veces ya no aguanto con esta situación, o puede ser que muchos de vosotros a lo mejor se están separando o tienen miedo de una separación, pero tú sientes que este hombre o esta mujer tiene que continuar en tu vida. Lo sientes como muy familiar, cariño. Lo sientes como que hay una conexión muy fuerte entre ustedes. Por eso que te da tristeza, cariño. Y no es costumbre, ¿vale? Porque puede ser que me digan, Richard, es la costumbre. A lo mejor cuando uno está mucho tiempo con una persona, pues te acostumbras a él o a ella. No es solo costumbre, Tauro. Tú sientes que es especial. Tú sientes que hay una conexión muy fuerte con él o con ella, pero actualmente tienes problemas, corazón. La carta también de las de bastos. Sientes, Tauro, que me dices, Richard, si la historia con él o con ella se termina, tu mundo se viene abajo, bisonte. Es como que esta persona es un pilar muy importante para ti. Es como que esta persona, Tauro, tiene lo que es la llave de tu corazón. Bisonte, cariño, lo siento. La carta del emperador. Mira, si tú te das cuenta, bisonte, ¿ves? Aquí hay un sufrimiento, ¿ves? Se está quemando tu hogar.
corazón. Se viene abajo tu hogar, tu relación, Tauro. Pero tenemos lo que es el hilo de la vida. Hay una conexión. Tú me dices, Richard, yo no quiero volver a amar a otra persona. Yo no quiero rehacer mi vida con otra persona. Y a mí me dice Bisonte, escucha, Tauro, escucha. No te rindas, Bisonte. Tienes que luchar por este amor, me dicen, porque tenemos la carta del emperador, Tauro. No te rindas, Bisonte, ¿vale? Ya sabes, corazón, hay una conexión muy importante y quizás por eso me dicen, establece prioridades. Si tú sientes, Bisonte, que este hombre o esta mujer es muy especial y no quieres renunciar a él o a ella, no te rindas, Bisonte, no te rindas, ¿vale? Establece prioridades, Tauro. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, mi Bisonte, qué me quieren decir para vosotros con mucha fe. A ver, corazón, ¿qué me dicen? El tarot arcano, que Dios universo me ayude. ¿Cómo está la energía de él o de ella en estos momentos? ¿También lo afecta lo que está pasando entre vosotros dos? ¿Cómo está la energía de él o de ella en estos momentos, Bisonte? Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. En estos momentos esta persona es como que se siente muy seguro o muy segura. Como que a lo mejor de repente me dice, siento que yo voy a ganar esta batalla, siento que a mí no me afecta tanto. Lo siento con esa energía. ¿Sabes qué siento, Tauro? Yo siento, Bisonte, que eres tú quien está poniendo sudor y lágrima para que esta persona reaccione o para que esta persona te dé lo que es una oportunidad. Vamos a ver, Bisonte. La carta de la reina de espadas, la carta también de la justicia, la carta del 6 de bastos. Cariño. Yo lo que siento, Tauro, quizás de repente me dice Richard, ella o él me está viendo que yo estoy sufriendo, que yo lo estoy pasando mal. Pero sin embargo a veces siento como que no lo afecta, como que a lo mejor de repente está entretenido o entretenida con otra conexión. Parece como que yo no existiera en su mundo, cariño. Esta persona, Tauro, sabe de que tú no lo vas a dejar. Sabe de que tú estás por él o por ella, Bisonte. Sabe esto, ¿vale? Tiene mucha seguridad. O a lo mejor de repente, Bisonte, tú lo has hecho sentir así. Cariño, lo has bajado las estrellas de un solo golpe. Por eso que esta persona se siente así, Bisonte, ¿vale? Tenemos lo que es la carta de la justicia. La carta de la justicia, cariño, es como que quiere tomar lo que es una decisión. Es como que este hombre o esta mujer dice, mira, que tenga que pasar lo que pase. Si Tauro ya no quiere saber nada de mí, pues simplemente se acaba esta historia y yo voy a volver a empezar otra vez a rehacer mi vida. Bisonte, cariño, lo siento mucho, Tauro, lo siento mucho, corazón. Yo veo que esta persona le da igual lo que tú estás pasando, le da igual lo que tú estás sufriendo, Tauro. Le da igual. Inclusive dice Tauro, si me deja, pues mira, se acabó esta historia, yo voy a continuar con mi vida. Bisonte, cariño. Yo voy a preguntar si este chico o esta chica, este hombre, esta mujer, este carácter va a cambiar. O si va a continuar así mucho tiempo y entonces, cariño, pues tendrás que tomar lo que es una decisión, mi querido Bisonte, ¿vale? Vas a tener que tomar una decisión. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta persona va a cambiar su carácter. Sale la carta de la estrella. Sí, va a cambiar su carácter, Tauro. Entonces, Bisonte, tendrás que tener un poco de paciencia, Tauro. Porque siento, Bisonte, que esta persona en este momento, pues, simplemente está envuelto con esa energía de ego, de orgullo. En estos momentos, cariño, está haciendo las cosas sin pensar, Tauro. Tendrás que tener un poco de paciencia, Bisonte, ¿vale? Va a cambiar. Tiene lo que es la carta de la estrella, tiene lo que es el hilo de la vida. En estos momentos tómalo como una mala racha, pero vosotros están destinados para estar juntos, Tauro. Pero el punto es que tú me digas, Richard, ¿hasta cuándo voy a seguir aguantando esto? Es que, Tauro, te salió la carta del emperador y me están diciendo que no te rindas.
Bisonte. Es una persona que actualmente está actuando de una manera negativa, pero posiblemente no se da ni cuenta de esto. Respuesta en el tarot egipcio. Piénsatelo muy bien lo que vas a preguntar. De una forma general, bisonte. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Se mira bien? Un poquito más aquí, corazón de melón. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos, bisonte. Empezamos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la sacerdotisa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro o Virgo. De Cáncer me he quedado a cuadros. ¿Te he dicho sí o no, corazón? Todas las respuestas es sí, ¿vale? Todas las respuestas es sí. Es que estaba pensando, Tauro, estaba pensando por qué esta persona está así, con esa energía. Si esta persona, ¿por qué está con la cabeza caliente? Estaba pensando esto. La carta de la justicia es un sí, la carta del carro es un sí, la carta de la sacerdotisa es un sí. Tauro, Virgo, Cáncer, Libra. Muy bien, corazón. Es que me preocupa, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio? A ver, Tauro. Voy a preguntar si alguien está influyendo en su vida. ¿Vale, Tauro? Vamos a ver. Y al menos que me diga quién es. Que me diga quién es, Tauro. Quiero saber quién es. ¿Quién está influyendo? ¿Quién está influyendo en la energía de esta persona para que esté así, tan negativo, tan negativa contigo, mi bisonte? ¿Quién influye, Tauro? Una persona mayor, cariño, una persona mayor. Mira, porque sale lo que es la carta del Rey de Espadas. Es que le come la cabeza, Tauro. Habla mal de ti, bisonte. Habla mal de ti. Hay una persona, mira, está lo que es a la defensiva, bisonte. Es mayor, ¿vale? Es mayor. Es de piel blanca o piel trigueña un poco, cabello negro, castaño, cariño. Tú lo notas en su mirada, Tauro. Muchas veces cuando vosotros han coincidido con él o con ella, tú sabes que me dice, Richard, ¿por qué me mira así? ¿Por qué siento, Tauro, como que me odia, Richard? Siento que me odia. Es una persona mayor. Mayor de 40 años. Tú toma lo que es tuyo, bisonte, ¿vale? Ya está, Tauro. No es que es una persona mayor. Por eso que está cambiando su actitud, corazón. Por eso que está cambiando. Vamos a ver qué me dice otro oráculo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Esta carta. Tic-tac dice, deja que el tiempo ponga todo en su lugar, bisonte, ¿vale? Deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Si esta persona en estos momentos está ciego porque la otra persona lo está bombardeando de información negativa, deja que el tiempo va a poner todo en su lugar. El número 30 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Vamos a ver solteros y solteras qué nos quieren decir, bisonte. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras. Puede ser, bisonte, que llevas mucho tiempo con ese problema por culpa de los padres, por culpa de los suegros, por culpa de una persona mayor de 40 años. Solteros y solteras, ¿qué me quieren decir? Solteros y solteras. Estás un poco triste, Tauro. ¿Qué pasa esta semana, bisonte? Estás un poco triste. Amas a una persona que no te corresponde. Posiblemente esta persona está lo que es en la distancia o tiene que viajar o tú te comunicas con él o con ella a través de las redes sociales. Cariño, tenemos lo que es la carta del mago. Tranquilo, tranquila. Esta persona, cariño, luego te va a corresponder. O simplemente tú tienes el poder, corazón, para que esta persona se enamore más de ti. Lo que siento, Tauro, puede ser, yo que sé, los planetas, puede ser Mercurio, puede ser la mala vibra de la semana. Siento que estás pasando por una prueba muy fuerte. Pero luego, corazón, las cosas se van a poner en orden, bisonte, porque cierras con la carta del mundo y la carta del mago. Tauro, te quiero, corazón. Arriba los ánimos, ¿vale?
todo va a ir bien, bisonte. Todo va a ir bien, corazón. Vamos a ver las características. Richard, dime quién es. Quiero más información. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Siento, mi bisonte, que hay una diferencia de clase. Puede ser clase social, puede ser inclusive de raza, la cual yo no entiendo sinceramente. Cariño, si nos despellejan somos iguales. Aunque tú seas rubio, seas moreno, seas de raza negra, seas blanco, si nos despellejas somos iguales, cariño. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Siento que estás lidiando con una persona que hay una diferencia inclusive de raza, pero este hombre o esta mujer te ama, cariño, simplemente que las circunstancias no apremian. La carta del Rey de Oros. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente estás lidiando con una persona que es alto o alta, delgado o delgada. Tiene canas, ¿vale? Mayor de 40 años. Es una persona que le gusta estudiar mucho, es una persona muy culta, es una persona que a lo mejor puede ser tu jefe, tu jefa. Es un poco solitario, un poco solitaria. Le encantan las mascotas, puede ser de elemento tierra. La carta también de la sota de copas. Puede ser, mi bisonte, que a lo mejor existe lo que es una diferencia de edad. Y puede ser que por eso la familia, a lo mejor dicen, ¿cómo puede ser que vas a estar con Tauro si Tauro es mayor que tú? El otro mensaje también puede ser, cariño, que la familia piensa de que tú eres un poco inmaduro, inmadura, o ellos de repente son un poco inmaduros o inmaduras. Esta persona, cariño, piensa siempre en ti. Puede ser que esta persona que está lidiando contigo no supera los 30 años, alguno de ellos, pero sin embargo te ama, corazón. Dentro de su juventud te ama, como dice Alejandro Sanz, pisando fuerte, cariño, ¿vale? Me encanta. Cara un poco ovalada, ojos claros, puede ser que vive cerca de la costa, cerca del mar. En ese lugar donde vosotros están, corre mucho viento, mi bisonte, ¿vale? Mucho viento, corazón, te enseño las cartitas, cariño. ¿No será, Tauro, que esa persona mayor está enamorada de ti o enamorada de ti? No sé por qué, ¿vale? Piensa mal y acertarás. La carta de la justicia, corazón. Para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Libra, puede ser, o una persona que su trabajo está relacionado con la justicia, trámites legales, documentación, etcétera, etcétera. Puede ser que esta persona también, aunque no esté ligado con el tema de la justicia, puede ser que trabaje lo que es en una oficina. Cabello negro, largo, puede ser que se lo pinte también. Rasgos asiáticos, los ojitos chinitos, piel blanca o piel trigueña, cariño. Pero siento que esta persona posiblemente está atrapado o atrapada en una historia o en una relación. Tiene que tomar lo que es una decisión o tiene que cerrar lo que es un ciclo, mi querido bisonte. Te quiero, Tauro. Arriba los ánimos, corazón. Tú eres especial. Tú eres mi consentido, cariño. Que nada ni nadie baje, cariño, tu orgullo, tu amor propio. Un besote, Tauro. Hasta la vista y sé feliz, bisonte.